Bloque 1. San Martín antes de la Revolución. Clase 2. Formación militar en España y la Real Armada. Primera parte. A cargo del general de brigada retirado, veterano de guerra de Malvinas, Diego Alejandro Soria. Miembro de número de la Academia Sanmartiniana, expresidente del Instituto Nacional Sanmartiniano y de la Comisión Argentina de Historia Militar. Miembro de número de la Academia Nacional de la Historia. El 25 de febrero de 1778 nacía en Yapeyú, pueblo de las antiguas misiones guaraníticas de jesuitas en lo que es actualmente la provincia de Corrientes, José San Martín, llamado a ser el arquetipo de la historia argentina y el protagonista de una de las gestas más grandes, no solamente de nuestra historia, sino de la historia universal. El matrimonio, formado por el capitán de infantería Juan de San Martín y doña Gregoria Matorras, ambos naturales de Castilla la Vieja, de sangre pura, fue bendecido con 5 hijos, el menor de los cuales fue bautizado como José Francisco, aunque jamás utilizó su segundo nombre. En todos sus documentos públicos o privados, en su firma siempre aparece como José de San Martín. En 1784, el capitán San Martín finalizaba sus funciones como teniente gobernador de Yapeyú, viaja con su familia a la península, donde, tras permanecer un año en Madrid, se establece en Málaga, donde fue agregado al Estado Mayor de la Plaza. Evidentemente, el capitán San Martín había inculcado su vocación castrense a sus hijos porque los 4 varones siguieron la carrera de las armas. En esa época, el ejército español tenía 3 academias de formación de oficiales, pero la mayoría de estos en realidad se formaban incorporándose directamente como cadetes a las unidades de tropa. José se incorporó en julio de 1789 al 2º batallón del Regimiento de Infantería de Murcia, llamado El Leal, que tenía su guarnición en el castillo de Gibralfaro, en Málaga. El batallón tenía 8 compañías de fusileros, en algunas de las cuales formaban los cadetes que a lo largo de 5 años iban a combinar sus servicios como soldados juntamente con la recepción de las enseñanzas para convertirse en oficiales. Entonces tenían que cumplir las misiones del soldado en guarnición y en campaña, y fue así como el cadete San Martín, a lo largo de su servicio, en 2 ocasiones sumó más de 60 días de servicios en destacamentos en África del Norte, en Mazalquivir, en Argelia, y en Melilla, en Marruecos. Y sería allí, en Argelia, donde a los 13 años tendría su bautismo de fuego. En 1791, un terremoto asoló la ciudad de Orán, plaza fuerte española en Argelia, y este hecho fue aprovechado por el bey de Máscara para atacar a la ciudad. Su guarnición fue reforzada entonces con el 2º batallón del regimiento de Murcia, en el cual estaba el cadete San Martín. Durante 33 días, entonces, nuestro héroe participó en la defensa victoriosa de esa plaza. Y acá está el primer galón que tiene en su vida militar, que es el haber pedido prestar servicio no en su compañía, sino en una compañía de élite del regimiento, que era la de granaderos, que es la que cumplía las misiones
más importantes y más peligrosas. Las ordenanzas decían que los cadetes podían, a su solicitud y con anuencia del coronel, servir momentáneamente en las compañías de granaderos, y eso es lo que hizo José de San Martín. En 1793, la República Francesa guillotina a sus reyes, y esto provoca que se forme la primera coalición contra la República regicida. España se incorpora a ella. Se forman entonces 3 ejércitos, el de Navarra y el de Aragón, que iban a tener misiones defensivas en la frontera pirenaica, mientras el ejército de Barcelona, bajo el comando del general Antonio Ricardos, debía tener una acción ofensiva a través de los Pirineos invadiendo el territorio francés del Rosellón. El segundo batallón del regimiento de Murcia pasó a formar parte del ejército de Barcelona y en junio de 1793 San Martín y los otros cadetes fueron ascendidos a subtenientes. Llevaban 4 años como cadetes y el tiempo que debían cumplir para ser subtenientes eran 5. Esto no quiere decir que San Martín fuera premiado por su desempeño, sino que como consecuencia de la guerra y para completar los cuadros, se promovió a los cadetes que estaban en su último año de curso. Algo similar ocurrió en 1982 en nuestro ejército, cuando la promoción 113 del Colegio Militar iniciaba su último año como cadetes y en abril fueron ascendidos a subtenientes en comisión para completar las unidades y muchos de ellos tuvieron el honor de ir a combatir a Malvinas. Yo en mi regimiento recibí 6 subtenientes en comisiones y pese a su experiencia y juventud, comprobé que se comportaron de manera sobresaliente y 3 de ellos fueron heridos en combate. Volvamos a San Martín. En el verano se inicia la ofensiva española, se invade el territorio francés y se obtienen sucesivas victorias sobre las fuerzas republicanas hasta que en diciembre de ese año las condiciones climáticas obligan a hacer un paréntesis en las operaciones y pasar a cuarteles de invierno, como era frecuente en esa época. Este paréntesis tuvo consecuencias terribles para el ejército español, porque en él el general Ricardos, que era uno de los más competentes generales españoles, pese a que no tenía el apoyo político suficiente que él había pedido al incapaz del jefe del gobierno español, Manuel Godoy, muere por causas naturales en Madrid. Tenía 66 años, que en esa época era una edad muy avanzada. Simultáneamente, en Francia se provoca la leva en masa y se hace una conscripción enorme de soldados, con lo cual tienen un ejército muy superior a lo de los coaligados, y así triunfan en el Rin y recuperan Tolón. Al reiniciarse las operaciones en el Rosellón, los franceses pasan a la contraofensiva y con su superioridad arrosan a los españoles. Así fue como, en mayo de 1794, estos deben capitular, y lo tenemos al subteniente San Martín prisionero de guerra. Pero los españoles fueron dejados en libertad bajo palabra de no volver a tomar las armas contra la República Francesa en esa guerra. El Murcia quedó de guarnición en Barcelona y en mayo del año siguiente, 1795, San Martín asciende a teniente. Poco después se firma la paz de Basilea y el año siguiente el Tratado de San Ildefonso. Por esto se produce una inversión en las alianzas. España
de enemiga de Francia se convierte en su aliada, o mejor dicho, en su satélite, y esta situación duraría, desgraciadamente para ella, más de una década. Por eso, en 1797 estalla una guerra entre España y Gran Bretaña. Como era una guerra naval, ambos contendientes reforzaron sus armadas. La Armada Española disponía de un antiguo cuerpo de infantería de marina, potente con muchos batallones de infantería y también de artillería marina, pero estos no tenían oficiales orgánicos, sino que los infantes de marina embarcaban y quedaban bajo las órdenes de un oficial del escalafón general de la Armada, de uno de los oficiales tripulantes del barco. Bueno, al reforzar la Armada para esta guerra, se recurre a hacerlo incorporando en los barcos tropas del ejército de línea. Esto mismo lo hicieron los ingleses, pese a que ellos tenían un cuerpo Royal Marines, que sí tenía oficiales orgánicos, pero también lo reforzaron con fuerzas de línea. San Martín, con 19 soldados de su regimiento, se incorporó en la fragata Santa Dorotea, que tenía una dotación de 98 infantes de marina. Así que quedó al frente de una fuerte compañía de casi 120 hombres. La Santa Dorotea formaba parte de una escuadrilla integrada por otras 3 naves familiares que tenían base en Cartagena y la misión de patrullar el Mediterráneo y abastecer tanto a las Islas Baleares como a las plazas de soberanía españolas en África del Norte. En esas misiones, San Martín tuvo ocasión de combatir victoriosamente varias veces contra corsarios ingleses y contra piratas berberiscos que infectaban los mares. En su penúltima misión, la quinta, la Santa Dorotea recaló en Tolón, la principal base naval francesa del Mediterráneo, donde más de un centenar de barcos de transportes se aprestaban a trasladar al ejército de Oriente, escoltados por una fuerte escuadra naval, para que, bajo el mando del joven general Napoleón Bonaparte, conquistaran Egipto. Cuenta una anécdota, que como todas las anécdotas no son reales o son cuentos, que en una ocasión, cuando estaba la Dorotea en Tolón, el joven comandante de la expedición a Egipto ofrece una recepción a la cual invita a los oficiales españoles. Y el comandante de la fragata los hace formar para que Napoleón los salude uno a uno. Y cuando Napoleón llega a uno de ellos, que era el único que, en vez de vestir el uniforme azul de la Marina, tenía un uniforme blanco de la infantería de línea, se para frente a él, toma un botón y lee Murcia. Así fue como se conocieron el futuro conquistador de Europa y el futuro libertador de América. En la misión siguiente, la sexta y última, en julio de 1798, una fuerte tormenta desarbola a la Santa Dorotea y la aleja de las 3 fragatas hermanas. En estas circunstancias le aparece un muy poderoso navío de la Armada Británica, el Lion, que disponía de 72 cañones. La Dorotea tenía solamente 34 piezas de artillería, menos de la mitad. Y además estaba con mucha menor maniobrabilidad porque estaba desarbolada. Pese a eso, cumpliendo con su deber y su honor militar, ofrecen combate y durante más de 2 horas luchan contra los ingleses, sufriendo por supuesto muy serias bajas, hasta que, a punto de ir a pique, se ven obligados a arriar el pabellón. Y acá lo tenemos al teniente San Martín, por segunda vez prisionero de guerra. Las sabias ordenanzas promulgadas durante el reinado de Carlos III
de España en 1768, que estuvieron vigentes en nuestro ejército hasta fines del siglo XIX, decían que ser prisionero de guerra sin menoscabo del honor era un acto de servicio. Los oficiales prisioneros, después de 2 o 3 días de navegación, habiendo dado su palabra de constituirse en prisioneros bajo palabra en España, fueron dejados en libertad. Es decir, se los trasladó a un mercante neutral que pasaba por ahí de bandera de la República Ragusa, que es la actual Dubrovnik en la República de Croacia, la cual trasladó a los oficiales hasta las Islas Baleares, desde donde los llevaron a Cartagena. ¿Cuál era la situación que tenían estos prisioneros bajo palabra? Tenían que permanecer en su base, podían usar el uniforme, pero no podían portar el sable, no podían prestar servicio hasta que se hiciera un intercambio. Y esto se cumplía por 2 razones. Primero, porque en esa época la palabra de honor todavía tenía valor. La palabra en general tenía valor. Y hasta la pérfida al león, como la llamaba Napoleón, cumplía eso. Además, España tenía un comisario en Inglaterra, y Inglaterra un comisario en España, que controlaba que esto se cumpliera. Así que San Martín estuvo en licencia obligada, no sabemos cuánto tiempo, porque como el legajo que nos ha llegado está incompleto, no figura cuándo retomó el servicio. Pero sí sabemos que en 1801 ya había retornado al servicio porque participó en una guerra contra Portugal que fue impuesta por el primer cónsul, Napoleón, la primer cónsul, y que para España no tuvo ninguna ventaja. San Martín estuvo entre las fuerzas con su regimiento de Murcia que tomaron la fortaleza de Campo Mayor y casi sin combatir los portugueses en junio de 1801 pidieron la paz. Pero la paz en esa ridícula guerra en Europa tuvo consecuencias muy dañinas para el virreinato del Río de la Plata, porque el virrey del Brasil, con el pretexto de que estaban en guerra en Europa, invadió el territorio del virreinato del Río de la Plata y se apoderó de las misiones orientales, que estaban desguarnecidas. Cuando en Buenos Aires se enteran de la guerra y de la invasión luso-brasileña, forman un ejército que sale a recuperar el territorio y con facilidad habían vencido y expulsado a los invasores. Pero llega la noticia de la paz y el virrey del Pino toma la muy torpe decisión de suspender las operaciones sin exigir que los invasores devolvieran el territorio usurpado. Desde entonces, las misiones orientales dejaron de pertenecer a España y hoy pertenecen a la República Federativa del Brasil. A fines de 1801, San Martín tiene un episodio en el cual sufre muy serias heridas. Nunca en combate sufrió heridas tan serias como las que sufrió en esa ocasión. Estaba en la zona de Valladolid con bandera recluta, llevando dinero justamente para el reclutamiento que estaba realizando, una fuerte suma de dinero que tenía el remanente todavía lo que iba gastando, y por razones de las actividades fortuitamente, en una ocasión se separa de los soldados que lo acompañaban y al cabalgar solo por un camino es asaltado por 4 bandoleros. San Martín combate con ellos, pero la superioridad numérica hace que sea gravemente herido y le roben esa importante suma de dinero. San Martín felizmente pudo ser
curado, se restableció sus heridas y se reintegró a su regimiento. Pero ahí tiene la mala noticia de que le cobraban con cargo el dinero perdido. Es decir, debía devolver de su bolsillo una cifra de la que él no disponía. Entonces San Martín hace una nota al rey pidiendo que le condone la deuda, y tienen en su nota el apoyo de su jefe de regimiento y del inspector de infantería. Y el rey felizmente le condonó la deuda y San Martín zafó de una situación muy seria. En 1802 se firma la paz de Amiens y por un periodo muy corto Europa iba a estar en paz. Entonces España aprovechó para hacer una reorganización en su ejército y decidió reforzar las unidades de infantería ligera. Y así se formó a principios de 1803 el Batallón de Infantería Ligera de Voluntarios de Campo Mayor, al cual fue destinado como segundo ayudante el teniente San Martín. Así que, después de tantos años de servir en el regimiento de Murcia, con uniforme blanco con vivos celestes, una premonición tal vez los colores que él iba a defender después en su gesta libertadora, cambia por uniforme azul de la infantería ligera. Una de las misiones que tenía la infantería ligera era la de proteger las fronteras y combatir a bandoleros y contrabandistas. Pero el problema más serio que tuvo la unidad fue en 1804 una epidemia de fiebre amarilla que se produjo en Cádiz, donde estaba de guarnición. Esta provocó muchas víctimas en la ciudad y en la unidad. Más de 200 integrantes del batallón murieron, por lo cual el rey decidió que a los sobrevivientes, por los esfuerzos, sacrificios que había hecho en la lucha contra la epidemia, se les considerara el tiempo que ella duró como tiempo en campaña, como si hubieran estado en guerra. Pero la paz en esa época no iba a durar mucho. A fines de 1804, la escuadra británica, sin previa declaración de guerra, ataca 4 fragatas que se dirigían con caudales y pasajeros desde el río de la Plata hacia la península ibérica. Ahí se hunde una de las fragatas, ahí donde muere la madre y los hermanas del joven Carlos de Alvear, que estaba en otra fragata con su padre y por eso salvó la vida, y los ingleses se apoderan de los caudales. Como consecuencia de esta nueva guerra, el batallón de voluntarios del Campo Mayor ocupa posiciones en el campo que enfrenta al Peñón de Gibraltar, posición inexpugnable de los ingleses. En 1807 hay una nueva campaña contra Portugal y esta fue impuesta por Napoleón a España con la promesa hecha al primer ministro Manuel Godoy de darle un principado en Portugal, no cumplida por supuesto, y a la que este inepto y corrompido personaje político adhirió, por supuesto. Pero la razón real era para tener un pretexto para hacer entrar las tropas francesas en territorio peninsular, para después apoderarse del gobierno español. San Martín se desempeña en esta campaña como capitán de guías del general Solano y actúa en la zona de Setúbal. El 2 de mayo de 1808 se produce el levantamiento espontáneo de Madrid ante los excesos que cometían los franceses contra la familia real española para apoderarse del trono. Este levantamiento fue reprimido con extrema crueldad por el mariscal Joaquim Murat y esto provocó que
en todo el resto de España se fueron produciéndose alzamientos en contra de los franceses en favor de Fernando VII, el que ellos consideraban rey legítimo y que estaba en una prisión de oro en Francia, y se formaban en las distintas ciudades juntas de gobierno. En Sevilla era gobernador y comandante militar el general Francisco de Solano, marqués del Socorro y marqués de la Solana. Había nacido en Caracas. Era un buen comandante a quien San Martín, a cuyas órdenes había servido ya antes, tenía mucho afecto. El 20 de mayo, la Junta de Sevilla le exige a Solano que se levante y empiece a actuar contra los franceses. Pero Solano convoca una junta de guerra a sus generales y, considerando que estaba rodeado por tropas francesas muy superiores, pensó que no iba a tener ninguna posibilidad de éxito, así que resolvió esperar que cambie la situación, que mejoren sus fuerzas para levantarse. Los políticos no entendieron esto, lo acusaron de ser afrancesado, y un populacho instigado por agitadores tomó por asalto la gobernación y lo asesinó al gobernador. San Martín se cuenta que estuvo a punto, a su vez, de ser linchado por los amotinados, que lo confundieron con el general Solano. San Martín guardó siempre un especial afecto por el general inmolado. Hasta su muerte tenía un retrato de él. Terminada la guerra, una investigación rehabilitó el nombre de Solano. Bueno, San Martín abrazó lógicamente la causa de la independencia española. En junio de 1808 operaba el ejército de Andalucía bajo las órdenes del general Francisco Javier Castaños. Este ejército tenía un destacamento de vanguardia bajo el comando del general Marqués de Coupigny, el cual formó una división volante con fracciones de distintas unidades de todas las armas que puso al mando el teniente coronel Juan de la Cruz Murgeón. La columna Murgeón avanzaba y tenía como vanguardia a una compañía de infantería y un destacamento de 2 unidades de caballería con un veintena de jinetes, todo bajo los órdenes del capitán San Martín. La misión de esa cabeza de vanguardia era alertar ante la presencia de enemigos para que la columna pudiera operar contra ellos. San Martín avista un fuerte destacamento de dragones franceses, pero en vez de cumplir la orden de pasar a la defensiva, se pone a la cabeza de sus 20 jinetes y decide cargarlos, ordenándole a la compañía que tenía que lo apoyara con su fuego. Se lanza San Martín sobre esa fracción muy superior de dragones franceses y los acuchilla y los pone en fuga, haciéndonos dejar 21 bajas en el campo de combate. Estuvo a punto de morir San Martín en ese combate, pero lo salvó uno de sus soldados, el cazador del regimiento de cazadores de Olivenza, Juan de Dios, un precursor de nuestro sargento Cabral. Esta acción tuvo muy poca importancia táctica, pero tuvo un gran valor moral, porque cualquier victoria, porque pequeña que sea en el comienzo de una campaña, sirve para levantar la moral del pueblo, la moral de las tropas, y por eso es que tiene importancia. La Gaceta la publicó, los protagonistas de ellos, los que realizaron la carga con San Martín en la cabeza, recibieron un escudo de honor, y a San Martín lo nombraron capitán de caballería agregado al regimiento de caballería de Borbón.
Después de 19 años, San Martín dejaba la gloriosa infantería en la que se había formado para pasar a la caballería. Habían visto que tenía condiciones para la caballería porque había cargado a la cabeza de ella en combate. Y fue nombrado ayudante campo por el general Marqués de Coupigny. Después de esto, se produce una reorganización en el ejército de Andalucía y Coupigny pasa a desempeñarse como comandante de la segunda división. ¿Qué misión tenía el general Francisco Javier Castaños, comandante del ejército de Andalucía, con su ejército? La de oponerse al cuerpo de ejército francés del general de división Dupont de l'Etang, un general muy prestigioso que avanzaba para tomar Sevilla, jalonando su paso con excesos contra la población y saqueos, como era muy frecuente que hiciera el ejército napoleónico. Dupont tenía serios fundamentos para pensar que si tenía éxito en su campaña iba a obtener el tan ansiado bastón de mariscal. Pero el 19 de julio de 1808 se enfrentan en Bailén Castaños y Dupont. Tras una dura lucha, los 20.000 hombres del ejército de Dupont son aniquilados, es decir, los que no fueron muertos cayeron prisioneros y el ejército, el cuerpo de Dupont dejó de existir. Esto produjo gran algarabía en Londres, en Viena, en Berlín y una furia extrema en Napoleón. Castaño fue premiado con el título de duque de Bailén y Coupigny, en su parte, pone de manifiesto el brillante desempeño de su ayudante de campos, entre ellos el capitán San Martín, quien recibió la medalla por la victoria de Bailén y el grado de teniente coronel. Pero después de este episodio, San Martín cae enfermo y no puede participar en el retomar el servicio hasta abril de 1809, en que recuperado, Coupigny lo lleva nuevamente a su lado. Antonio Mallet, marqués de Coupigny, era un brillante oficial nacido en Francia, pero que hizo toda su carrera en el ejército español. Y San Martín, a partir del momento que estuvo bajo sus órdenes en la guerra contra Napoleón, solo bajo su comando participó en ella. Cuando los franceses ocupan prácticamente todo el territorio español, los aliados ingleses, portugueses y españoles ocupan una fuerte línea defensiva en la frontera portuguesa, en la zona de Torres Vedras, donde estuvo San Martín bajo las órdenes de Coupigny. ¿Quién era el comandante supremo de las fuerzas coaligadas? El general Wellesley, el futuro duque de Wellington, que sería el vencedor de Napoleón. En 1811, Coupigny es nombrado comandante militar de Cádiz. Cádiz era la única ciudad española que se mantenía fuera del dominio de Napoleón y de sus aliados, los españoles afrancesados que servían su rey José Bonaparte, hermano del emperador francés, que no podían capturarla porque tenían el apoyo de la escuadra inglesa que dominaba el Mediterráneo y que abastecía a Cádiz. En Cádiz funcionaba la Junta Suprema que gobernaba España en nombre de Fernando VII y la corte. En ella, en ese sitio en que había bombardeos, pero que no se combatía intensamente, proliferaron las sociedades secretas. Algunas eran filosóficas, masónicas, y otras eran políticas, que
conservaban las características externas de las logias masónicas de el secreto, fundamentalmente, por razones obvias, pero cuya finalidad era solamente política. Había una logia, la de la Sociedad de Caballeros Racionales, integrada por hispanoamericanos que querían independizarse de España. San Martín comprendió que España no tenía futuro, lo mismo que sus compatriotas de los otros hispanoamericanos que estaban allí, porque cualquiera fue el resultado de la guerra. El triunfo de los coaligados y el reinado de Fernando VII, que mereció el nombre de El Felón, lo cual lo pinta de cuerpo entero, o la tiranía de Napoleón, que la iba a gobernar a través de su familia y probablemente hasta la iba a anexar a Francia. Entonces decidieron volver a sus países de origen para luchar por la independencia. Voy a leer cómo explica San Martín eso. En julio de 1811, San Martín pide el retiro del ejército español con goce de fuero y uniforme y autorización para viajar a Lima. Por supuesto, él no podía pedir autorización para viajar a Buenos Aires, donde había un gobierno hostil a la corona, a la Junta Suprema de España. Pero finalmente, el destino final de San Martín fue Lima, al que él llevó la independencia. Al concederse su solicitud, el dictamen decía: este oficial ha servido bien los 22 años que dice y tiene méritos particulares de guerra. Principalmente los del actual le dan crédito y la mejor opción. 37 años después de ese alejamiento de la península, explicaría en carta al presidente peruano Mariscal Ramón Castilla este hecho con estas palabras: yo servía en el ejército español en la península desde la edad de 13 a 34 años, hasta el grado de teniente coronel de caballería. Una reunión de americanos en Cádiz, sabedores de los primeros movimientos acaecidos en Caracas, Buenos Aires, etc., resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento a fin de prestarle nuestros servicios en la lucha que calculábamos se había de empeñar. Fin de la cita. Y en su despedida de los habitantes de Río de la Plata, al emprender la expedición libertadora al Perú, les decía: yo servía en el ejército español en 1811. 20 años de honrados servicios me habían atraído alguna consideración, sin embargo ser americano. Supe la revolución de mi país, y al abandonar mi fortuna y mis esperanzas, solo sentía no tener más que sacrificar al deseo de contribuir a la libertad de mi patria. Es decir, San Martín renuncia a su carrera, a su vida, a su familia, a su afecto familiar, a sus amistades, para regresar a un lugar donde no conocía a nadie, pero al que se sentía espiritualmente ligado por su nacimiento. Y traía un bagaje muy importante. Se había formado el ejército español, que era un ejemplo de valor, honor, caballerosidad, cumplimiento del deber, que eran los herederos de las glorias de los tercios que en el siglo de oro español, bajo los reinados de Carlos I, Carlos V de Alemania y Felipe II, triunfaron en toda Europa bajo las órdenes de personajes como el gran capitán Gonzalo Fernando de Córdoba, el duque de Alba, Juan de Austria o el marqués de Espínola. San Martín adquirió una valiosa experiencia de guerra en los más variados teatros de operaciones, en el desierto africano, en la cordillera pirenaica, en el mar, en las llanuras y las serranías de España y de Portugal, en posiciones fortificadas, en
prestando servicio en unidades de tropas y en el Estado Mayor. Napoleón decía que las grandes partes de la guerra se adquieren en el séquito de los grandes capitanes y en el estudio de la historia militar. Se refería al estudio del arte de la guerra. San Martín tuvo ambos, porque sirvió bajo los mejores generales españoles de su época que yo fui mencionando en esta breve exposición, e incluso bajo las órdenes del vencedor Napoleón, como fue Wellington. Y de su apasionamiento por el estudio nos da cuenta la biblioteca que lo acompañó a lo largo de toda su campaña, que trajo a Buenos Aires y que llevó consigo, donde se ve que era un estudioso de la guerra. Por eso, él llegó con un bagaje muy grande a ofrecer a la causa a la que dedicaría su vida, la independencia no solamente de su patria, sino la de toda la América del Sur. Muchas gracias. Segunda parte. A cargo del capitán de navío retirado, Eduardo Bernal González Villegas. Miembro correspondiente por España, de la Academia Browniana. Consejero colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval Real Armada España. Buenas tardes, señoras, señores, asistentes. Es un placer dirigirme a ustedes. Soy el capitán de navío Eduardo Bernal y desde Cartagena, España, os saludo y trataré de contar una pequeña presentación sobre San Martín y la Real Armada. Empezaré diciendo que el siglo XVIII supuso una auténtica edad de oro para la Armada Española. La corona y la sociedad se esforzaron durante 4 generaciones con el empeño de dotarse de una marina de guerra capaz de operar en cualquier parte del mundo, en cualquier mar del mundo. Fue la segunda o tercera fuerza naval y con unos buques construidos con la más avanzada tecnología y mantenido por una compleja y eficiente administración. Por lo tanto, fue durante este siglo cuando el Imperio Español alcanzó su máxima extensión geográfica y la monarquía española le debe a la Real Armada el haber sido más global que nunca. Esto viene a cuento porque en el último tercio de este siglo aparece en España la figura de nuestro protagonista, José de San Martín, que nació en Yapeyú, provincia de Corrientes, en Argentina, en febrero de 1778. Y en 1783 se trasladó a la familia entera en la fragata Santa Malvina, y 5 años tenía José de aquella. Ahí ven una fragata parecida a la fragata Princesa, puesto que no te encontré una imagen, pero viene a ser la misma, una fragata de la Real Armada. Ya en España, con 11 años y tras unos años de formación escolar, José solicitó ser admitido como cadete en el Regimiento de Infantería Murcia, conocido como el Leal, ubicado en Málaga. Nada que ver con Murcia, solo de nombre. Murcia, para los que nos escuchen que no se conozcan las provincias españolas, Murcia es una provincia y Málaga es otra, y además de distinta región. Pero se llamaba Murcia, pero estaba ubicado en Málaga. Entonces, la actividad militar de campaña de San Martín se realiza entre 1790 y 1811. Fue muy intensa. Bien, muchas de sus acciones no estaba embarcado como dotación del buque, pero sí iba por transporte. Ahí tienen una serie de derrotas pintadas en el Mediterráneo, en las cuales significa pues todos los embarques que hacían con San Martín y su destacamento, bien a Mazalquivir, bien a Orán, de Orán a Málaga, de Málaga a Cartagena, Cartagena a Argel, en fin, era ya, aparte de la Santa Malvina, cuando vino desde Argentina, se continuaba haciendo días de mar a base de transportes. Bien, vamos ahora a tratar con más detalle las vicisitudes de San Martín que le llevaron a estar embarcado y comisionado en un buque de la Real Armada, concretamente la fragata Santa Dorotea. Veamos los antecedentes primero, ¿no? En 1797, España acababa de ser derrotada
en la batalla del Cabo San Vicente por Nelson en febrero de 1797, pero es que estos seguían asediando y en abril se pusieron a bloquear la ciudad de Cádiz. Cita Jorge Juans Guillén Salvetti, de los ingleses, que sus barcos surcaban el Mediterráneo en atrevimiento e impunidad, efectuando acciones corsarias y molestando al comercio. El ministro de Marina, Juan de Lángara, por aquella, que lo ven en la imagen, estaba preocupado por el daño que causaban estas unidades británicas y decidió alistar rápidamente una flotilla de fragatas rápidas que limpiaran las aguas de las depredaciones de los británicos y recuperar el control de las rutas marítimas. Para ello, ordenó el inmediato armamento de las fragatas Santa Dorotea y Santa Catalina. El alistamiento incluía, que ahora les contaré en qué consiste, la guarnición. La guarnición es la parte militar con armamento que se embarca en cada barco, aparte de la marinera. Entonces, que está formada por personal de artillería de mar, por personal de infantería de marina, pero como nunca es suficiente, siempre echaban mano de tropas del ejército que se sumaban a esas tripulaciones, que es el caso de nuestro protagonista. La fragata es la hermana menor del navío de línea, pero no por ello menos combativa. Contaba con un poderoso armamento para infligir fuertes castigos a su adversario, tenía un casco muy resistente para poder permitir los impactos de la artillería enemiga, y luego una fragata era un poquito más pequeña que un navío, pero en realidad era una pequeña ciudad muy poblada, llena de mástiles, jarcias, velas y armas. Ahí tienen un ejemplo de un plano de una fragata muy bonita. Y en el caso de la Santa Dorotea, que ahí tienen una maqueta de una fragata similar a la Santa Dorotea, que es la Santa Leocadia, podía montar de 34 a 40 cañones, tenía una eslora de 49, 50 metros, una manga de 12 y pico, y desplazaba unas 600, poco más de 600 toneladas. ¿Qué pasó aquí? Que San Martín se ofreció voluntario para embarcar en la Santa Dorotea. Se dio cuenta del apresto y avituallamiento rápido que tenía la fragata, y se sintió atraído por este nuevo escenario bélico. Quería cambiar de aires y se ve que le gustaba. Y entonces, tanto por el prestigio de la bien organizada marina de guerra y por los suplementos económicos que se percibían en ella. Entonces, una vez alistada la Santa Dorotea, se determinó que formara una división con la Santa Casilda, cuya maqueta ven ahí, y la Pomona, que la ven ahí en un óleo de la acción contra los ingleses, a cuyo mando de esa división de 3 fragatas estuvo el capitán de navío Félix O'Neill. El 23 de julio, por tanto, de 1797, embarcó en la Dorotea San Martín como segundo teniente al mando del destacamento de 100 hombres del Regimiento de Infantería Murcia. Y allí permaneció hasta el 15 de julio de 1798. No es muchísimo tiempo, son bastantes meses, pero fueron muy intensos. Bien, vamos a hacer un inciso para que vean qué es lo que vivió San Martín a bordo de una fragata, cómo era la vida a bordo, qué vicisitudes tenía la fragata, y qué fue lo que él vivió también, aunque fueran en esos meses. Bien, para ello voy a enumerar por partes las vicisitudes de las que consta una fragata. Por ejemplo, la dotación. La dotación de una fragata o de un navío, pues, era lo mismo, estaba formada por 2 grupos, la tripulación y la guarnición. La tripulación se encargaba del manejo y faenas del barco, las velas, los fondeos, los barqueos y otros cometidos, y la componían oficiales de mando y mar, marineros, carpinteros, calafates, etc. Ahí ven unas imágenes de marineros, oficiales y de guardiamarinas. Eso es la dotación, tripulación. Y la dotación, guarnición, pues era lo que les he dicho, los infantes de marina, los artilleros de mar y personal del ejército de tierra que embarcaban como complemento porque les hacía falta más gente de armas. Los artilleros de mar manejaban los cañones, como se pueden imaginar. Bien, eso es en cuanto a la dotación. Otro aspecto del buque, ¿qué era? Los instrumentos y sus elementos para navegar. Ahí ven un montón de imágenes de todo lo que utilizaba un barco, pues para medir las alturas del sol y otros astros. Usaban lo que ven ahí, ballestilla, astrolabios, estante, elementos para poder ver los astros tanto de día como de noche. Tenían catalejos, el escandallo, que ven ahí, que es para medir la profundidad debajo del agua, la corredera, que sirve para medir la velocidad del barco, y luego una serie de publicaciones, como los derroteros, que vienen los datos que se iban acumulando a lo largo de muchas navegaciones para saber por dónde iba uno navegando,
las tablas náuticas que le servían a los oficiales para los cálculos astronómicos, y como no, siempre tiene que haber un reloj a bordo, que al principio era la ampolleta que ven ahí, reloj de arena, y que con el tiempo fue evolucionando hasta que a finales del siglo XVIII aparecieron los cronómetros, muchísimo más exactos, por supuesto, que la ampolleta. Esto es en cuanto a los instrumentos y elementos náuticos. Otra faceta del barco es los alojamientos. Ahí ven un gran espacio para el almirante o el general, que contaba con sus aposentos en popa, más su cámara para reunir a los oficiales o a los comandantes de otros barcos para reunir y planear, etcétera, etcétera. Los oficiales vivían en camarotes también múltiples, también a popa, y el resto de la dotación vivía en unos cois, que son unas hamacas que ven ahí colgados, entre los montajes, entre los cañones. Bueno, debajo tienen una imagen del plan de los cois, que ven, fíjese que amontonados están ahí todo el resto de la dotación del barco. Eso era en cuanto a alojamientos. Y otro aspecto importante, que no podemos olvidar, es la alimentación a bordo. Entre los alimentos a bordo había carne salada, cecina, tocino, bacalao salado, queso, galleta, aceite, vinagre, vino, agua y sal. Eran los alimentos que llevaban a bordo que perduraban. También llevaba una galleta, que ahora les describiré cómo era, a modo de pan, y también llevaban alimentos frescos, ¿no? Llevaban frutas, verduras, carne fresca, animales vivos. Lo que pasa es que, como pueden comprender, eso duraba muy poco. Una navegación de 3 o 4 meses y encima sin tocar tierra, pues podían imaginarse que eso no duraba nada. De hecho, el agua se corrompía muy rápidamente. Decían que había que beber el agua con las 2 manos, una para taparte la nariz y la otra para beber. Por eso llevaban vino a bordo los barcos españoles, así como los ingleses llevaban ron, porque eran bebidas que, siendo alcohólicas, tardaban mucho en corromperse, si es que se corrompía. Y aparte estarán viendo en la imagen otra serie de molestos comensales en las bodegas. Era inevitable, como ven a ver ahí, las ratas, pulgas, cucarachas, en fin. Se dedicaba más que, aparte de comer, a descomponer muchos de los alimentos. Bueno, les estaba diciendo que les iba a describir cómo era la galleta, esa que hacía de pan a bordo, que era lo que realmente más tiempo duraba. Y ahí tienen una imagen de una galleta o bizcocho que se llamaba de pan deshidratado. Era un pan que se cocía 2 veces. Por eso ven ahí la palabra bizcocho, que del latín viene biscotum, cocido 2 veces. Eso, a la segunda vez que lo cocían, ya no le quedaba absolutamente nada de agua, se deshidrataba por completo, se ponía más duro que una piedra, pero podía durar incluso hasta 2 años. Si no se lo comían las ratas o fermentaba, aguantaba. Era al final, cuando ya llevaba mucho tiempo, era lo único que quedaba a bordo. Luego se comían otras cosas, bastante distintas de la comida y tal, ¿no? Pero esto era lo que duraba. Por supuesto, ¿cómo se lo comían? Pues echándolo en líquidos, bien en una escudilla con agua, con vino, o hacían una mazamorra. La mazamorra era una especie de cocido, con mucho líquido que hacían, con restos de comida que hacía el cocinero, que hacía maravillas para aprovechar la comida y los restos. Y ahí hinchaban la galleta también para ablandarlo. Bueno, esto es en cuanto a alimentación. Otra faceta de los buques eran, pues, la vida profesional. La vida profesional, las llamadas maniobras y zafarranchos. A bordo, las órdenes generales se daban a la voz, pero muy pocas. La mayoría eran por los chifles que ven ahí en pantalla o el pito de contramaestre, y no hacía falta hablar, prácticamente. Era muchísima gente, no podía uno andar con voces, y a golpes de diversas entonaciones del chifle de contramaestre, pues obedecían. Vamos, en el buque escuela nuestro, Juan Sebastián del Cano, se trabaja con el chifle, pero es que en la libertad, 3/4 de lo mismo. O sea, no hace falta hablar, en la mayoría de los casos. La campana también se utiliza para órdenes, sobre todo para picar la hora, y la gente estaba atenta a los relevos de las guardias, etc. Esto era en cuanto a las llamadas y avisos, pero luego, aparte de las guardias de mar, que la gente hacía su guardia, descansaba, comía, etcétera, etcétera, había una serie de órdenes que tenía que acudir todo el mundo. Como comprenderán, una de ellas era el zafarrancho del combate. Todo el mundo al pie del cañón, como nunca mejor dicho, y otra era la maniobra general. Cuando había que hacer maniobra general, porque había que hacer una virada o había que arriar el aparejo, en fin, ahí había que llamar a todo el mundo. Excluso decirles con mal tiempo. Bien, vamos a otra parte
de la vida a bordo, que son la disciplina. La disciplina a bordo era muy dura, era con penas muy fuertes para los que cometían infracciones, que había de todo, desde la muerte a amotinados, como pasar por la quilla a los incendiarios, latigazos a los blasfemos, azotes a los rateros, mandar a galeras a los desertores, los cepos, en fin. Había una ingente lista de castigos de mayor a menor o de menor a mayor para todo tipo de faltas, ¿no? De todas formas, salvo contadas ocasiones, en la Armada Española no fue necesario recurrir mucho a medidas extremas. Pero bueno, había que mantener la disciplina porque ahí pasaba de todo. Y bueno, no podemos dejar de tratar a bordo, que lo debió de ver San Martín, sobre todo en los combates, las enfermedades y los accidentes. La escasez o falta de víveres, sobre todo frescos, los alimentos en mal estado, el agua podrida y la falta de vitaminas podían dar lugar a la desnutrición, enfermedades como el escorbuto, el beriberi, la pedagra e incluso la muerte. Cuando era posible, pues a los enfermos, como ven ahí en la imagen, los llevaban bajo las cubiertas para que fueran atendidos por el médico o el cirujano o el barbero. Había barcos que no llevaban médico. Y entonces al pobre barbero le tocaba la dura misión de tratar de hacer lo que pueden. Ahí ven en la imagen de la derecha un barbero que va a amputarle la pierna a un marinero que ha sido herido en combate. Y estos eran los encargados de la atención médica y aparte estaba el sacerdote para la asistencia espiritual. Pero claro, las enfermedades no solamente eran lo que les he mencionado, también estaban los heridos, traumatismos, etcétera, por combates, que ahí también tenían el cirujano y el barbero su función. Había costura de heridas, había traumatismos, extirpación de miembros destrozados, etcétera, etcétera. Y por último, lo referente a la vida en una fragata, que es el caso. Vemos la vida a bordo. Los guardias de mar normalmente eran de 4 horas y a partir de las 8 de la mañana. Después de las comidas la gente podía dormir, podía hacer tertulias, podía tener pasatiempos, como ven ahí en la imagen, jugar a las cartas, leer, escribir, tocar la guitarra, cantar, porque la vida era muy aburrida, era muy larga, eran muchos días de navegación y había que distraer a la gente como fuera. Además, tan hacinada iba la gente y la vida era tan dura, en espacios reducidos y con frecuencia cerrados, que no había prácticamente ventilación. La ventilación existía cuando abrían las puertas de los cañones y ahí entraba mucho aire, pero cuando había que cerrar porque había temporales y se colaba el agua, aquello era horrible. El olor era horroroso y las condiciones higiénicas eran muy malas. Es decir, eso súmale la pobreza del vestuario, la escasa ventilación, la falta de higiene y la multiplicación de parásitos hacían que las condiciones de vida a bordo eran muy, muy insanas. En fin, hubo muchos casos en que murió más gente por enfermedades que por los combates. Bueno, esto es un repaso por encima de cómo es la vida a bordo de un buque del siglo XVIII. Peor era en el XVII y peor aún en el XVI. Pero bueno, aquí lo que nos conviene, lo que estamos hablando es una fragata en el siglo XVIII, que fue donde embarcó San Martín. Vista todo por encima, la vida de una fragata, sigamos con San Martín. En sus 13 meses a bordo de la fragata, San Martín participaba en todas las navegaciones por el Mediterráneo, escoltaba mercantes, condujo caudales, armamento y pertrechos, persiguió embarcaciones corsarias y luego, a su vez, ahí lo tienen en la imagen, las distintas derrotas en color rojo, recalaba varias veces de los puertos de Alicante, Mallorca, Mahón, Málaga, Argel, Almería, Barcelona, y después de cada misión regresaba a Cartagena. Cartagena era la base natural de la fragata Santa Dorotea. Ahí tienen una imagen del puerto de Cartagena de finales del XVIII, que coincide con la época en la que San Martín estaba embarcado en la fragata. Bueno, según Jorge Guillén, vuelvo a él, San Martín no se conformaba con cumplir su obligación de mandar la guarnición de a bordo. Se dedicaba a estudiar las ciencias de los oficiales de marina y a alternar con ellos en las guardias de mar. Tenía mucha iniciativa y por aprender, ¿no? Las numerosas obras que adquirió entonces lo acompañarían más tarde a su regreso al Río de la Plata. Durante el año 1797 navegó de cabotaje, como ya les he ido contando, por la costa norteafricana, apresando un jabeque en el Cabo Falcón, y
participó en un combate cerca de Almería. En su hoja de servicios consta, como quinta de sus campañas, la que se inició en mayo de 1798 en aguas de Toulon y que culminó al sudeste de Cartagena. Era un combate de buques ingleses contra la división en la que iba San Martín, en la cual el navío inglés Lion, como ven en la imagen, acabó apresando a la Santa Dorotea. Se apoderó de ella y trasladó a toda la tripulación, incluido San Martín, a un bergantín que fue enviado al puerto de Mahón. Mahón, en la isla de Menorca, como saben, ya de aquella acababa de ser ocupado por Gran Bretaña, que luego nos costó mucho recuperarlo. El caso es que toda la tripulación fue enviada a Mahón y desde ese momento, julio del 1798, las andanzas de San Martín resultan oscuras, por lo menos hasta donde yo he mirado, ¿no? Para algunos, los prisioneros regresaron a España en calidad de juramentados, mientras otros autores afirman que antes de realizarse lentos canjes de prisioneros, algunos, entre ellos San Martín, pasaron por Londres. ¿Fueron llevados a Londres? Sí, donde supuestamente tuvieron ocasión de contactar con los círculos comerciales relacionados con la América aislada y conectar con las primeras logias masónicas nutridas por americanos. Eso es lo que se cuenta. De cualquier manera, y voy terminando, el resto de su vida ya les lo he citado antes, el 6 de septiembre de 1811, San Martín renunció a su carrera militar en España y solicitó un pasaporte para viajar a Londres. El 12 de enero de 1812, San Martín, junto con otros militares, se embarcaron desde Londres en la fragata británica George Canning y llegaron a Buenos Aires el 9 de marzo. Junto a un grupo de oficiales se presentó ante los miembros del primer triunvirato, quienes accedieron a su petición de servir al gobierno, y aquí en este momento finaliza la relación de San Martín con España. Bien, antes de terminar les diré, el escritor y académico español de la Vega Viguera considera una misma cosa ser español o hispanoamericano. Ambos poseen la misma lengua, igual comienzo histórico y una misma tradición. Y de todos los generales criollos es sin duda José de San Martín el que posee, según su criterio, la más relevante dote del militar profesional. Decir que el teniente coronel del ejército español San Martín abandonó España para ser el general de la Revolución Americana no es correcto sin explicar previamente que la España que entornaba al criollo era confusa, controvertida y llena de despropósitos. Los hispanoamericanos que estando en España regresaron a su país, precisamente lo hicieron por considerarse españoles y no estar de acuerdo con el gobierno constituido. Pues bien, señores, con esto, amables asistentes, termino mi conferencia. Cortita, espero haber aportado algo, ni más ni menos que al Instituto Sanmartiniano, menuda osadía la mía, pero bueno, ha sido un honor y un placer. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Próxima clase 31 de agosto. Clase 3, el retiro del ejército peninsular y la librería del Libertador. Clase a cargo del teniente coronel retirado Dr. Claudio Morales Gorleri.